Hola a quien está escuchando en este momento. Ya sea que estés en medio de un día muy ocupado, sentado en silencio, en un rincón familiar, o llevando en tu corazón algo que aún no puedes nombrar. El maestro no sabe si hoy estás bien o no, pero el maestro supone que si te detuviste aquí para escuchar estas palabras, tal vez en tu interior haya habido algún cambio que acaba de pasar o que está ocurriendo. Puede ser una relación que ya no es como antes. Puede ser que el trabajo comience a volverse inestable. Puede ser que algo familiar de repente cambie, haciendo que tu corazón ya no sienta el mismo punto de apoyo firme que antes. Sabes, cuando algo cambia, el corazón humano se tambalea fácilmente. Solemos pensar que sufrimos por las circunstancias, porque la otra persona ha cambiado, porque el trabajo ya no es como antes, porque la vida no sigue lo que deseamos. Pero si te detienes un poco, miras un poco más profundo, tal vez empezarás a darte cuenta de que lo que realmente ha sido tocado no es solo lo que ocurre afuera, sino la parte interior que está aferrándose con fuerza según las enseñanzas de Buda en las 4 nobles verdades. El sufrimiento no solo proviene de lo que sucede, sino del apego de cómo nos aferramos, retenemos y esperamos que todo sea como queremos. Y es precisamente cuando todo cambia que ese apego se revela con mayor claridad. Hoy, el maestro no quiere decir nada elevado o complejo. Solo quiere, junto contigo, mirar algo muy real cuando algo cambia en la vida. ¿A qué nos estamos aferrando que hace que nuestro corazón duela tanto? Si estás dispuesto, vayamos más despacio y miremos más profundamente en ello. Cuando todo en la vida aún permanece intacto, rara vez nos preguntamos qué es lo que estamos sosteniendo. Una relación sigue ahí. El trabajo sigue siendo estable. La salud sigue siendo normal. Las cosas familiares se repiten cada día. Todo nos da la sensación de que la vida simplemente es así. Y es precisamente en esa sensación de normalidad donde el apego existe en silencio sin que nos demos cuenta. Consideramos que lo que tenemos es algo evidente. La familia está ahí. No, eso es natural. La persona que amamos sigue a nuestro lado. Eso es natural. El trabajo sigue funcionando. Los ingresos siguen llegando. El cuerpo sigue funcionando con normalidad. Todo parece no necesitar ser cuestionado. Vivimos en ello. Nos apoyamos en ello, pero no vemos que estamos dependiendo de ello. Solo cuando aún no lo hemos perdido, creemos que no lo necesitamos. Solo cuando nada ha cambiado, pensamos que estamos muy bien, pero en realidad esa estabilidad muchas veces se construye sobre cosas a las que estamos aferrados. Sin saberlo, una sensación de seguridad se forma a partir de aquello que se repite cada día. Y es justamente esa familiaridad
la que nos impide ver su verdadera naturaleza. El apego no siempre se manifiesta de forma evidente como debo conservar esto a toda costa. A menudo se esconde de manera muy sutil bajo la capa de los hábitos y la estabilidad. Nos acostumbramos a tener a alguien a nuestro lado y no vemos cuánto lo necesitamos. Nos acostumbramos a nuestro trabajo actual y no reconocemos que estamos atando nuestro valor personal a él. Nos acostumbramos a un cuerpo sano y no pensamos que un pequeño cambio puede hacerlo todo diferente en la vida cotidiana. Esto ocurre de manera muy natural. Una persona cree que es independiente hasta que una relación se quiebra y se da cuenta de cuán profundamente dependía emocionalmente. Alguien confía en su trabajo hasta que ocurre un cambio y descubre que había depositado en él toda su tranquilidad. Una persona vive con buena salud hasta que el cuerpo habla y entonces entiende cuánto lo había dado por sentado. Según la experiencia de muchos practicantes, precisamente cuando todo está tranquilo, la mente es más propensa a adormecerse, no porque haya algo malo en la vida, sino porque cuando no hay cambios, tenemos menos impulso para mirar hacia adentro. Vivimos por inercia, por hábito, por lo que nos resulta familiar. Y así, los lazos del apego se van formando silenciosamente sin ser reconocidos. Por eso, lo importante no es si el apego existe, no, sino si lo vemos o no. Cuando todo aún está completo, el apego es difícil de reconocer porque está cubierto por la sensación de estabilidad y solo cuando algo empieza a cambiar, aquello que alguna vez consideramos normal comienza a revelar poco a poco su verdadera naturaleza. El apego en la vida no siempre se manifiesta de manera brusca o fácil de reconocer. Muy rara vez una persona se da cuenta con claridad de que estoy siendo codicioso o me estoy aferrando a esto. La mayor parte del tiempo funciona en silencio, de forma sutil, casi fusionándose con la manera en que pensamos y vivimos cada día. Puede aparecer en forma de expectativas muy familiares. Esperamos que la otra persona nos entienda más, que actúe como creemos que es correcto, que se quede de la manera en que deseamos. Cuando todo ocurre así, lo sentimos como algo normal. Pero cuando deja de ser así, el corazón empieza a inquietarse. Es en ese momento cuando nos damos cuenta de que detrás de esa expectativa no hay solo afecto, sino también apego. También puede estar presente en hábitos que parecen inofensivos, un ritmo de vida conocido, una forma de vivir conocida, un entorno familiar. Cuando estas cosas se repiten durante suficiente tiempo, empezamos a verlas como la forma en que la vida debe funcionar. Y cuando algo cambia, aunque sea pequeño, la mente reacciona fácilmente, no porque el cambio sea grande, sino porque el hábito ha sido tocado
Aún más sutil es la sensación de que esto debe ser así. Rara vez lo llamamos apego. Lo llamamos razonable, correcto, evidente. Por ejemplo, alguien puede pensar, la familia debe ser armoniosa, el trabajo debe ser estable, los seres queridos deben estar siempre presentes, los esfuerzos deben ser recompensados. Estos pensamientos son muy humanos. No tienen nada de malo. Pero cuando se convierten en algo que debe ser así, entonces debajo ya existe apego, según las enseñanzas del budismo. Especialmente al observar el proceso de las 4 nobles verdades. Muchas veces estos aferramientos sutiles son la raíz del sufrimiento, no porque tengamos deseos, sino porque no vemos que nos estamos aferrando a ellos. Cuando todo va según lo esperado, no lo notamos, pero cuando la realidad toma otro rumbo, ese apego se revela de inmediato. Junto con la incomodidad, la inquietud o el dolor, muchos practicantes comparten que solo ven claramente su apego cuando algo muy familiar se altera. Es entonces cuando se dan cuenta de que aquello que consideraban normal era en realidad algo en lo que habían depositado mucho apoyo, y precisamente por no haberlo visto antes. Cuando es tocado, la sensación es más intensa. Por eso, lo importante no es intentar eliminar todas las expectativas o hábitos, sino empezar a reconocer en aquello que llamamos normal, cuánto de ello está siendo sostenido por el apego. Cuando se puede ver eso, aunque sea un poco, la mente ya comienza a tener espacio para respirar, en lugar de ser arrastrada completamente por las reacciones habituales. Solo cuando algo empieza a cambiar, aquello a lo que nos estamos aferrando comienza a hacerse visible con claridad. Antes de eso, todo funcionaba de manera habitual, por lo que no prestábamos atención. Pero cuando surge una alteración grande o pequeña, la mente reacciona de inmediato. Una relación ya no es como antes. Las palabras se vuelven más distantes. Un trabajo que antes era estable empieza a tambalearse. Una situación familiar de pronto cambia de rumbo sin que tengamos tiempo de prepararnos. Cosas así no son raras en la vida, pero cada vez que ocurren, traen consigo una sensación muy real. El corazón es tocado y justo después, las emociones comienzan a surgir. A veces es preocupación no saber qué pasará después. A veces es miedo a perder, a que ya no sea como antes. A veces es vacío, como si una parte familiar de la vida acabara de caer. Esas emociones llegan rápido, con fuerza, y muchas veces nos hacen pensar que la causa está completamente en el evento externo. Pero si nos detenemos y miramos un poco más de cerca, podemos notar que algo más profundo está ocurriendo. No es solo porque la situación cambie que duele, sino porque aquello que estamos sosteniendo
en lo que nos apoyamos, en lo que creemos que debe ser así, está siendo sacudido. Una persona puede no sufrir demasiado cuando algo desaparece. Si antes no había puesto mucho en ello, pero cuando ya hay apego, expectativas, cuando se ha considerado como una parte indispensable, entonces incluso un pequeño cambio puede causar una gran agitación interna. Desde la perspectiva del budismo, este es precisamente el momento en que el apego se revela con mayor claridad. Cuando todo va según lo deseado, es difícil verlo, pero cuando va en contra, aparece junto con las emociones. Y esas mismas emociones, si se observan con atención plena, pueden convertirse en señales que nos ayudan a ver con claridad a qué nos estamos aferrando. Muchos practicantes, después de atravesar periodos de cambio, han compartido que son precisamente los momentos más difíciles los que les permiten comprenderse mejor. No porque las circunstancias sean más agradables, sino porque en medio de la inestabilidad comienzan a ver lo que antes nunca habían reconocido. Por eso, cada vez que ocurre un cambio, en lugar de mirar solo hacia afuera, podemos intentar girar suavemente hacia adentro y preguntarnos qué en mí está siendo tocado, qué estoy sosteniendo, qué hace que mi corazón no esté en paz. A veces, esa simple pregunta ya abre una perspectiva completamente diferente de culpar a las circunstancias, a empezar a comprendernos a nosotros mismos. Cuando ya empezamos a ver que cada cambio hace que el corazón se tambalee, ese también es el momento en que podemos mirar un poco más profundo para reconocer a qué nos estamos aferrando. El apego no está solo en un lugar, es muy diverso, muy sutil y suele infiltrarse en muchos aspectos de la vida sin que lo notemos. Primero, está el apego a las personas. Cuando amamos a alguien, lo natural es querer que se quede, querer que no cambie, querer que esté siempre presente de la manera a la que estamos acostumbrados. Pero cuando ese vínculo viene acompañado del deseo de que debe ser así para siempre, entonces ya hay apego en su interior. Y cuando esa persona cambia o se aleja, el dolor no proviene solo del afecto, sino también de que aquello que sosteníamos ya no puede sostenerse. Luego está el apego a los roles y a la identidad. Muchas veces no solo vivimos, sino que vivimos dentro de una imagen de nosotros mismos. Ser una persona exitosa, responsable, competente, reconocida. Nada de esto es incorrecto. Pero cuando nos identificamos completamente con ese rol, un pequeño cambio puede hacernos sentir perdidos. Porque en ese momento no solo cambia el trabajo o la posición, sino también se ve afectada la sensación de quién soy. Hay otra forma muy común pero difícil de reconocer el apego a las emociones agradables. Queremos sentirnos bien, en paz,
ligeros, no queremos estar tristes, incómodos o inquietos. Esto es muy natural. Pero cuando la mente empieza a resistirse a las emociones desagradables, surge una capa adicional de tensión. No solo hay tristeza, sino sufrimiento por no querer estar triste. No solo hay preocupación, sino cansancio por no aceptar que esa preocupación está presente. También está el apego al control. Queremos que todo siga el plan, lo previsto, la forma en que lo organizamos. Cuando todo está bajo control, nos sentimos tranquilos, pero la vida no funciona completamente según la voluntad de nadie. Y cuando algo se desvía de lo planeado, la sensación de perder el control hace que la mente se inestabilice fácilmente. No porque el hecho sea demasiado grande, sino porque estamos acostumbrados a que todo debe estar en nuestras manos. Por último, está el apego a la estabilidad. Queremos que todo permanezca como está, sin cambios, sin alteraciones. Una vida regular, un ritmo familiar, un entorno seguro. Todo eso crea una sensación de tranquilidad, pero esa misma estabilidad es algo que no puede mantenerse para siempre. Cuando ocurre el cambio, lo que se ve afectado no es solo la situación, sino también la creencia de que todo será siempre así. Desde la perspectiva del budismo, estas formas de apego están relacionadas con el deseo y el aferramiento, las raíces del sufrimiento mencionadas en las 4 nobles verdades. Pero lo importante no es memorizar conceptos, sino empezar a reconocerlos en la propia vida. Muchos practicantes comparten que cuando realmente observen los momentos en que sufren, descubren que detrás no hay solo un evento, sino una forma concreta de aferrarse. Algunos ven que están apegados a una relación, otros a la imagen de sí mismos. Otros reconocen que no soportan la sensación de inseguridad y por eso intentan controlar todo. Cuando empezamos a ver esto, se abre una pequeña puerta, no para soltar de inmediato, sino para comprendernos mejor. Y esa comprensión es el primer paso para que la mente se vuelva más ligera poco a poco, en lugar de ser arrastrada sin saber por qué. Cuando miramos más profundamente en lo que ocurre en nuestro interior cada vez que hay un cambio, empezamos a ver cosas muy familiares que el Buda señaló hace más de 2000 años, no para convertirlas en teoría, sino para ayudarnos a comprender mejor nuestra propia experiencia. En las 4 nobles verdades, el Buda enseñó que la causa del sufrimiento no está en las circunstancias externas, sino en el deseo y el apego. El deseo es el anhelo, el querer retener, querer poseer, querer prolongar lo que es agradable. El apego es el siguiente paso, es
aferrarse con fuerza. Identificarse, considerar esas cosas como mías, deben ser mías. Cuando una relación nos brinda calidez, queremos que dure. Cuando el trabajo nos da estabilidad, queremos que no cambie. Cuando la vida fluye bien, queremos que permanezca así para siempre. Esto es muy natural, pero cuando ese deseo de conservar se vuelve más profundo, convirtiéndose en apego, entonces cualquier cambio puede hacer que la mente se tambalee. Según las enseñanzas del Samyutta Nikaya, todos los fenómenos funcionan bajo el principio del origen dependiente. Es decir, nada existe de manera independiente. Una relación existe gracias a muchas condiciones, circunstancias, tiempo, emociones, interacción. Un trabajo también depende de muchos factores del mercado. Las personas, las capacidades, las oportunidades. Incluso este cuerpo está funcionando gracias a innumerables condiciones que se combinan. Cuando las condiciones se mantienen, las cosas permanecen. Cuando las condiciones cambian, las cosas también cambian. No es porque la vida sea injusta, sino porque esa es la naturaleza de todo. Desde esta perspectiva, empezamos a ver que querer mantener todo fijo es muy difícil, no porque no nos esforcemos lo suficiente, sino porque la naturaleza de la vida es no permanecer inmóvil, esto es, lo que en el budismo se llama impermanencia. La impermanencia no es una idea lejana, está ocurriendo en cada instante. Una emoción llega y se va. Un pensamiento surge y desaparece. Una etapa de la vida se abre y luego se cierra. Todo está cambiando. Lo notemos o no. Según la experiencia de muchos practicantes, cuando empiezan a ver claramente la impermanencia en la vida, la mente poco a poco deja de aferrarse con tanta fuerza, no porque desaparezcan todos los deseos, sino porque se comprende que si uno se aferra a algo que ya está cambiando, el sufrimiento es muy probable. Esto no significa que no se pueda amar, no se pueda vincular o no se pueda construir una vida. El budismo no enseña a las personas a volverse frías o indiferentes. Simplemente, al entender cómo operan el deseo y el apego, podemos empezar a vivir de una manera un poco diferente, aferrándonos menos, identificándonos menos y exigiendo menos que todo permanezca según nuestra voluntad. Al mirar de nuevo esos momentos en los que el corazón se tambalea ante el cambio, podemos ver con más claridad, no es solo por el cambio de las circunstancias, sino porque dentro hay apego. Y cuando esto se ve, aunque sea en parte, el camino para salir del sufrimiento comienza a abrirse, no luchando contra la vida, sino comprendiendo cómo la mente se aferra a ella. Cuando se habla de cambio, muchas personas suelen pensar que el cambio en sí es la causa de su sufrimiento. Una relación se rompe y por eso duele
El trabajo se vuelve inestable y por eso surge la inquietud. Las circunstancias cambian y el corazón se tambalea. Mirado desde fuera, eso es parcialmente cierto. Pero si observamos más profundamente, a la luz del budismo, veremos que el cambio no es realmente lo que crea el sufrimiento. Solo revela el sufrimiento que ya estaba dentro, en forma de apego que antes no habíamos visto con claridad. Cuando todo está en calma, el apego es muy difícil de reconocer. Seguimos viviendo, acostumbrados, apoyándonos en lo que tenemos y creemos que estamos bien. Pero ese estar bien muchas veces no es verdadera paz. Es solo una sensación temporal de seguridad mientras aquello en lo que nos apoyamos no ha sido sacudido. Y cuando ocurre un cambio, esa capa de estabilidad se quiebra y lo que estaba oculto debajo comienza a mostrarse. En otras palabras, el sufrimiento no aparece solo cuando ocurre el cambio. Ya estaba ahí antes, en el aferramiento, en el deseo de que todo permanezca igual, en la creencia de que lo que tenemos seguirá siendo así. El cambio es como una mano que toca una herida. No es la mano la que crea la herida, sino la que la hace visible. Esto se puede ver claramente en la vida. Dos personas pueden atravesar la misma situación, pero reaccionar de manera completamente distinta ante la pérdida de una oportunidad laboral. Una persona se entristece, pero poco a poco acepta y sigue adelante. Otra, en cambio, se derrumba durante mucho tiempo, sintiendo que su identidad colapsa con ese suceso. En una ruptura, hay quien sufre, pero poco a poco comprende y se aquieta, y hay quien queda atrapado en la ira. El reproche y una sensación de pérdida que parece no terminar. Si solo miramos el evento, diremos que las circunstancias son iguales. Pero si miramos el interior, vemos que la diferencia está en el grado de apego, en cuanto se identifica cada uno, en cuanto ha depositado su apoyo en eso. Alguien que pone todo su valor personal en el trabajo sufrirá de manera distinta a quien lo ve solo como una parte de la vida. Alguien que se aferra a ser amado de una forma específica sufrirá distinto a quien entiende que el afecto también es un flujo impermanente, según la experiencia de muchos practicantes. Cuando ocurre una dificultad, la pregunta importante deja de ser ¿por qué me pasa esto a mí? Y pasa a ser ¿a qué me estoy aferrando? ¿Qué el moverse me hace sufrir tanto? Solo ese pequeño cambio en la pregunta ya transforma la perspectiva de mirar hacia afuera. Se empieza a mirar hacia adentro. De culpar a la vida, se empieza a comprender la mente propia. Esto está muy cerca de la enseñanza de las 4 nobles verdades. El sufrimiento no reside solo en los hechos, sino
en el deseo y el apego. Cuando estos ya están presentes, el cambio los hace visibles. Así, si hay atención plena, el cambio se convierte en un espejo muy real. No es cómodo, pero nos permite ver lo que en la tranquilidad normalmente no vemos. Por eso, el cambio no siempre es un enemigo. Puede ser una revelación, revela el miedo, revela la dependencia, revela los apegos sutiles que durante mucho tiempo hemos llamado con nombres más suaves: hábito, expectativa, responsabilidad, amor o sensación de seguridad, mientras no son tocados. Parecen normales, pero cuando llega el cambio, su verdadera naturaleza comienza a mostrarse. Si podemos verlo de esta manera, cada vez que el corazón se tambalea ante un cambio, en lugar de culpar de inmediato a las circunstancias, podemos detenernos un momento y preguntarnos: ¿qué en mí está siendo revelado? Esa pregunta no elimina el dolor de inmediato, pero permite que el dolor se convierta en un lugar de comprensión, en lugar de solo una carga que soportar. Y desde el momento en que reconocemos que el sufrimiento no está solo en los hechos, sino en nuestro propio aferramiento, aparece un paso muy importante: el instante de despertar y ver con claridad. Me estoy aferrando a esto. Ese instante es el comienzo de la transformación. Hay un momento muy pequeño, pero muy importante en el camino de la práctica y de mirarse a uno mismo. Es el instante en que una persona de pronto se da cuenta: resulta que me estoy aferrando a esto. Antes de que aparezca esa visión, la mayoría de las reacciones ocurren muy rápido. Las circunstancias cambian y el corazón se inquieta de inmediato. Una palabra hiere y la mente se contrae o reacciona al instante. Algo familiar deja de ser como antes y surge una sensación de vacío sin que haya tiempo de ver qué es lo que ha sido tocado. Todo funciona casi de manera automática. Así es como la mente vive en la inconsciencia. Primero reacciona, luego se da cuenta e incluso muchas veces, después de reaccionar, aún no entiende qué la estaba guiando, pero en algún momento, en medio de una inquietud, en medio de un tambaleo causado por el cambio, puede aparecer una pausa muy sutil. Y en esa pausa, empezamos a ver un poco más claramente: ya no es solo esa persona me hizo daño, la vida está en mi contra, o todo es demasiado injusto, sino una visión más profunda, más verdadera. Me estoy aferrando a esto, por eso duele tanto. Ese momento es un primer paso hacia la conciencia. No porque a partir de ahí todo el sufrimiento desaparezca de inmediato. No porque con verlo una vez sea suficiente para soltar, sino porque desde ese instante la mente comienza a pasar de estar completamente arrastrada a tener la capacidad de
observarse a sí misma, de la inconsciencia a la conciencia, de ser llevada por la reacción a empezar a reconocer de dónde surge esa reacción. Algo muy importante aquí es que al ver que uno se está aferrando, no hay que apresurarse a culparse. No digas, ¿por qué soy tan apegado? No digas, tanto tiempo practicando y sigo aferrándome. No conviertas ese descubrimiento en una nueva razón para cargarte a ti mismo. Porque si al ver el apego surge inmediatamente el reproche, la mente cae en otra capa de apego. En lugar de abrirse, se contrae. En lugar de comprenderse, sigue juzgándose. Según el espíritu de la atención plena en el Satipatthana Sutta, lo importante primero no es corregir de inmediato, sino reconocer tal como es. Si la mente está inquieta, saber que está inquieta. Si la mente se aferra, saber que se aferra. Si hay miedo a perder, saber que ese miedo está presente. Basta con reconocer claramente lo que está ahí. Ese reconocimiento lúcido ya es un primer paso de transformación. El Buda enseñó la contemplación del cuerpo, de las sensaciones, de la mente y de los fenómenos, no para crear una persona perfecta al instante, sino para cultivar la capacidad de ver con claridad. Cuando vemos con claridad, dejamos de identificarnos completamente con lo que ocurre dentro. Seguimos sintiendo dolor, pero no nos hundimos totalmente en él. Seguimos aferrándonos, pero empezamos a saber que el apego está presente y ese saber da lugar a una cierta libertad, aunque al principio sea muy pequeña. Muchos practicantes comparten que antes pensaban que sufrían por las circunstancias. Solo cuando se sentaron realmente, respiraron y miraron profundamente, vieron que las circunstancias eran solo la parte externa, mientras que dentro había un aferramiento que llevaba mucho tiempo sin ser reconocido. Algunos descubren que se aferran al reconocimiento, otros a la sensación de seguridad, otros a una imagen ideal de la relación, de la familia o de sí mismos. Al ver esto, dejan de culpar completamente a la vida como antes, y desde ahí la práctica comienza a adquirir verdadera profundidad. Por eso, el momento de reconocer me estoy aferrando es pequeño, pero muy valioso. No hace que todo sea fácil de inmediato, pero abre una dirección diferente. Antes, el cambio llevaba directamente a la reacción. Ahora, el cambio llega y uno puede observar. Antes, el dolor arrastraba sin saber por qué. Ahora, dentro del dolor, se empieza a ver su raíz. Si en este momento hay algo en la vida que está generando inquietud, no hace falta forzarse a entenderlo todo. De inmediato, basta con detenerse un poco, respirar lentamente
y preguntarse suavemente, ¿será que me estoy aferrando a algo aquí? Si la respuesta aún no aparece, no pasa nada. El solo hecho de que esa pregunta surja con atención plena ya significa que la mente está empezando a moverse de la oscuridad de la reacción hacia la luz de la comprensión. Y una vez que ese momento de reconocimiento ha aparecido, lo siguiente no es forzarse a soltar rápidamente, sino aprender una actitud más adecuada, no aferrarse más, pero tampoco forzar el soltar. Es en ese punto donde la práctica comienza a volverse más madura y más auténtica. Después de haber visto en algún momento que el corazón se está aferrando a algo, una reacción muy común es querer soltarlo lo más rápido posible. Pensamos que si el apego es la raíz del sufrimiento, entonces lo correcto es soltar de inmediato. Pero precisamente aquí, muchas personas terminan tensando aún más su mente sin darse cuenta, porque soltar de verdad no es un acto de forzarse a dejar caer algo. Si por dentro aún hay miedo, aún hay apego, aún hay deseo de retener, pero por fuera uno se obliga a parecer desapegado. Ese esfuerzo solo crea una capa adicional de agotamiento. Desde fuera puede parecer que se está soltando, pero por dentro, en realidad, se sigue aferrando, solo que aferrándose con dolor y esfuerzo. Por eso, la actitud correcta no es obligarse a soltar de inmediato. Tampoco es necesario forzarse a convertirse en alguien que ya no se aferra a nada. Eso suena bien, pero si se hace con prisa, fácilmente se convierte en presión mental en lugar de una práctica auténtica. Según la experiencia de muchos practicantes, lo primero que se necesita no es soltar, sino ver con claridad qué es lo que se está sosteniendo en el corazón. Ver cómo opera el miedo a perder. Ver dónde el cuerpo se tensa, dónde la mente se contrae, cómo surge la inquietud. Cuando aparece esa visión, la práctica se vuelve más suave y más genuina. Por eso, en lugar de intentar soltar con la voluntad, podemos comenzar con 3 cosas muy básicas: observar, respirar y reconocer. Observar significa mirar lo que está ocurriendo sin apresurarse a corregirlo. Si hay inquietud, saber que hay inquietud. Si hay deseo de retener algo, saber que hay deseo de retener, sin juzgar, sin embellecer, sin negar, solo ver tal como es. Esto está muy cercano al espíritu de la contemplación en el Satipatthana Sutta, ver el cuerpo como cuerpo, las sensaciones como sensaciones, la mente como mente, los fenómenos como fenómenos. Respirar es una forma de ayudar a la mente a no ser arrastrada. Cuando algo toca aquello a lo que nos aferramos, la respiración suele volverse rápida, superficial y entrecortada, volver a unas pocas respiraciones lentas.
sabiendo que se inhala y que se exhala. Ya crea un espacio interno para no reaccionar de inmediato. La respiración no hace que todo desaparezca, pero permite permanecer con lo que está ocurriendo sin ser completamente arrastrado por ello. Reconocer es nombrar correctamente lo que está presente. Esto es miedo a perder. Esto es nostalgia. Esto es una sensación de amenaza. Esto es el deseo de que todo permanezca igual. Muchas veces, solo con nombrarlo correctamente, la mente ya se aclara bastante, porque aquello que no se reconoce suele convertirse en una nube difusa que cubre todo el interior, pero cuando se ve y se nombra, empieza a tener forma, límites y deja de dominarnos de manera inconsciente como antes. En el budismo, el soltar no viene de negar las emociones, sino de una comprensión cada vez más profunda de la naturaleza de los fenómenos. Cuando realmente entendemos que algo es impermanente, el corazón naturalmente deja de querer retenerlo para siempre. Cuando vemos claramente que no podemos controlar completamente la vida ni a otras personas, el aferramiento empieza a aflojarse. Cuando comprendemos que cuanto más nos aferramos a algo cambiante, más sufrimos, la mano comienza a soltarse poco a poco. Soltar desde la comprensión es más duradero que soltar desde la imposición. Muchos practicantes comparten que antes se sentían muy tensos con la idea de soltar. Cuanto más intentaban soltar, más veían que no podían, y eso generaba frustración. Pero cuando regresaron a la atención plena, empezaron a practicar mirar en lugar de forzar, respirar en lugar de resistir, reconocer en lugar de juzgar, y poco a poco, cosas que antes parecían imposibles de soltar comenzaron a aligerarse con el tiempo, no porque se volvieran más fuertes, sino porque comprendieron más profundamente. Por eso es importante recalcar que esto es un proceso, no un resultado que deba alcanzarse rápidamente. Hay apegos muy profundos, ligados a muchos años, a heridas, a viejos hábitos. No se pueden soltar de inmediato solo por escuchar unas palabras, y tampoco es necesario imponerse esa presión. Lo más importante es que, cada vez que algo nos toca, seamos un poco menos inconscientes, reaccionemos un poco menos de manera extrema y podamos volver a observarnos un poco antes. Eso ya es un paso muy valioso. Si en este momento hay algo en tu corazón que aún no puedes soltar, no pasa nada. No hace falta forzarlo. No hace falta avergonzarse. Basta con sentarse, respirar y mirar con honestidad qué es lo que estás sosteniendo en tu interior. A veces,
Es precisamente esa suavidad la que permite que la mano que se aferra comience poco a poco a abrirse, y cuando la actitud de práctica se vuelve así de suave, el camino para aplicarlo en la vida cotidiana también empieza a hacerse más claro. Ya no es algo teórico, sino algo que se vive en cada momento real, en los cambios que están tan cerca de la vida de cada día. Todo lo que se ha dicho solo cobra verdadero sentido cuando se aplica en situaciones muy cotidianas, porque el apego no solo se manifiesta en grandes acontecimientos, muchas veces aparece en un mensaje que tarda en llegar, en una respuesta inusual, en un pequeño cambio en el trabajo, en un plan que se altera, o simplemente en una sensación vaga de inquietud cuando las cosas ya no son como estamos acostumbrados. Cada vez que ocurre un cambio, lo primero que se puede hacer es detenerse por unas cuantas respiraciones. No hace falta entender todo de inmediato. Tampoco es necesario resolver todas las emociones en ese mismo instante. Solo detenerse un poco. Inhalar, sabiendo que se está inhalando. Exhalar, sabiendo que se está exhalando. Una respiración más y otra más. Solo unas pocas respiraciones conscientes pueden ayudar a que la mente no sea arrastrada por la reacción inicial. Cuando ya hay un pequeño espacio de calma, se puede preguntar suavemente, ¿a qué me estoy aferrando? ¿Será que me aferro a que la otra persona actúe como yo espero? ¿Será que me aferro a una sensación de seguridad pasada? ¿Será que me aferro a una imagen que tenía del trabajo, de una relación, de mí mismo? Esta pregunta no es para culparse, solo sirve para iluminar lo que está ocurriendo dentro, en lugar de dejarse llevar completamente por la emoción. Después, intenta nombrar la emoción presente. Esto es ansiedad. Esto es decepción. Esto es miedo a perder. Esto es tristeza. Esto es enojo. Cuando la emoción se nombra correctamente, la mente suele aclararse, según la experiencia de muchos practicantes. Reconocer con claridad lo que está presente ayuda a no sentirse sumergido en una masa confusa y permite ver que la emoción es solo un estado que está surgiendo, no la totalidad de uno mismo. Algo muy importante a continuación es no reaccionar con prisa. Cuando se toca aquello a lo que uno está aferrado, la reacción suele surgir muy rápido que responder de inmediato. Escribir enseguida, decidir en el momento. Rendirse o intentar controlar aún más, pero esas reacciones impulsivas muchas veces complican más las cosas. Basta con ir un poco más despacio, no enviar un mensaje cuando se está muy enfadado, no tomar decisiones cuando el corazón está alterado, no sacar conclusiones sobre la vida a partir de un momento oscuro. Con solo eso, ya se evita mucho sufrimiento innecesario. Luego, vuelve a una pequeña acción en el presente, beber un sorbo de agua, lavarse la cara, ordenar el escritorio, caminar despacio unos pasos,
mirar la luz que entra por la ventana, sentarse en silencio con una mano sobre el pecho. Estas acciones no eliminan de inmediato la inquietud, pero le dan a la mente un punto de apoyo. Sacan a uno del torbellino de pensamientos y lo devuelven a algo real, cercano y presente. La atención plena en la vida cotidiana muchas veces comienza así, en cosas pequeñas. No es necesario esperar a sentarse a meditar para practicar, incluso en medio de los cambios, en medio de la inestabilidad. Uno puede volver a la respiración, al cuerpo, a la acción sencilla, frente a sí. Así es como la práctica entra en la vida real. En lugar de quedarse como una idea bonita, también es importante decirlo con claridad, la práctica de la atención plena y la introspección puede apoyar mucho la vida interior, pero no sustituye la ayuda profesional cuando realmente se necesita. Si alguien está atravesando una crisis psicológica profunda, ansiedad intensa, depresión prolongada, insomnio severo o siente que ya no está seguro consigo mismo, buscar a un médico, terapeuta o especialista es algo muy necesario. El budismo no se opone a ello. Una práctica adecuada puede ir de la mano con el apoyo profesional para brindar un sostén más completo. Si se mantienen estos pasos simples, cada vez que ocurre un cambio, detenerse a respirar, preguntarse a qué se está aferrando, nombrar la emoción, no reaccionar impulsivamente y volver a una acción presente poco a poco, cada cambio dejará de ser solo algo que desestabiliza. También puede convertirse en una oportunidad para comprenderse más profundamente y vivir con mayor conciencia en la propia vida. Se puede dar incluso un paso más cercano en la vida diaria. Cuando ocurre un cambio, no hay que esperar a que todo se agrave para mirar hacia adentro. A veces, darse cuenta un poco antes ya evita que la mente sea arrastrada. Por ejemplo, si un ser querido responde de manera inusual, en lugar de pensar inmediatamente lo peor, se puede detener y observar qué está surgiendo dentro. Si el trabajo muestra señales de inestabilidad, en lugar de dejar que el miedo domine todo el día, se puede volver a la respiración y ver con claridad qué necesita atenderse primero. Si un plan no sale como se esperaba, en lugar de verlo como prueba de que todo se derrumba, se puede reconocer que en ese momento se está revelando una tendencia a querer controlar en exceso. Muchos practicantes comparten que lo que les ayuda a no ser arrastrados completamente por los cambios no es que la vida cambie menos, sino que han aprendido a volver antes. Algo pequeño podía perturbarlos todo el día. Después, con más atención plena, siguen sintiendo tristeza, preocupación o inestabilidad, pero ya no dejan que la mente se desborde como antes. Reconocen la emoción que surge, reconocen el apego que ha sido tocado y suavemente se traen de vuelta
al presente. Ese retorno repetido es lo que va fortaleciendo el interior poco a poco. La práctica en la vida no requiere nada extraordinario. A veces es simplemente sentarse unos minutos y respirar antes de una conversación difícil. A veces es no responder de inmediato a un mensaje que pesa en el corazón, sino lavarse las manos, beber agua y observar primero las propias emociones. A veces, en un día lleno de cambios, es reducir un poco el ruido, usar menos el teléfono, dejar de alimentar pensamientos que aumentan la inquietud. Esas pequeñas acciones, si se hacen con constancia, ayudan a que la mente deje de reaccionar por inercia y empiece a vivir con más conciencia. Al final, lo importante no es hacer que la vida deje de cambiar. Eso no es posible. Lo importante es, cuando el cambio llega, saber volver, saber reconocer a qué nos estamos aferrando, tener la suficiente suavidad para no ser arrastrados completamente por el miedo. Si se puede hacer eso, entonces incluso en medio de los cambios cotidianos, la práctica ya está floreciendo. Y cuando se sabe aplicar de esta manera en la vida, poco a poco se descubre algo muy valioso. La libertad interior no viene de mantener todo como queremos, sino de la capacidad de ver con claridad, comprender profundamente y aferrarse menos ante los cambios inevitables de la vida. Hijo, al haber llegado hasta aquí, quizá lo más importante no es cuánto hemos comprendido de los conceptos, ni cuántas enseñanzas recordamos, sino que hemos empezado a vernos a nosotros mismos con un poco más de claridad, ver que muchas veces lo que hace que el corazón se tambalee no es solo el cambio afuera, sino lo que estamos sosteniendo dentro, ver que el sufrimiento no siempre viene de los hechos, sino muchas veces de un apego muy profundo que antes no habíamos sabido nombrar, y ver que con solo un momento de pausa, de respiración y de mirar más profundo, incluso en medio del cambio, podemos empezar a recorrer un camino de comprensión y de mayor ligereza. La lección que queda después de este recorrido quizá es muy sencilla. La vida siempre está cambiando. Nadie puede mantener todo inmóvil según su voluntad. La persona amada puede cambiar. Las circunstancias pueden girar. El trabajo, la salud, las emociones, las relaciones, todo está dentro del flujo de la impermanencia. Precisamente por eso. Lo que necesitamos aprender no es cómo conservarlo todo, sino cómo vivir en medio del cambio sin hacernos sufrir más por aferrarnos. Cuando algo cambia, si sabemos volver hacia adentro, podemos ver con más claridad nuestro apego, y cuando lo vemos, no hace falta forzarnos a soltar. De inmediato, basta con reconocerlo con honestidad, quedarnos con suavidad
junto a lo que está presente y seguir practicando. A medida que comprendemos, soltamos, a medida que vemos más profundamente, nos aligeramos, no de un día para otro, sino poco a poco, según las condiciones, los hábitos y las afinidades de cada persona. El maestro solo quiere recordarte algo muy sencillo cada vez que la vida cambie. No reacciones demasiado rápido. No concluyas de inmediato que todo está en tu contra. Tampoco pienses que debes volverte fuerte al instante. Date una pausa, unas cuantas respiraciones, un poco de silencio y luego pregúntate qué en mí ha sido tocado, qué temo perder, a qué me estoy aferrando con tanta fuerza a veces. Una sola pregunta sincera como esa basta para que la luz empiece a entrar donde antes solo había reacción. Si hay algo que conservar después de todo esto, quizás sea esto: el cambio no es necesariamente un enemigo. Muchas veces es un espejo. Gracias a él, podemos ver con más claridad a qué nos aferramos, qué tememos, qué intentamos retener, y también gracias a él, tenemos la oportunidad de aprender una lección muy profunda, tanto en la práctica como en la vida. La mano que se aferra se cansa, pero la mano que sabe abrirse en el momento justo se vuelve ligera. Así que, a partir de hoy, si algo en la vida ya no es como antes, no mires solo la pérdida. Intenta mirar un poco más profundo dentro de ti. Tal vez, precisamente en ese momento de inestabilidad, esté comenzando a surgir una comprensión muy valiosa